Recientemente, el embajador Arria escribió un libro, War and Terrorism at the Heart of Europe, que ha sido motivo de debate en círculos intelectuales líderes del mundo, como es el caso de Chatham House, el Council on Foreign Relations. El libro aparta luces a las luchas de las sociedades civiles del mundo por recuperar la libertad, así como claves para iluminar el camino de los organismos internacionales en la confrontación de guerras como la que hoy protagoniza Rusia en su invasión a Ucrania. Antes de darle la palabra al embajador Arria, que es además miembro del Consejo del Inter-American Institute for Democracy, vamos a presentar un breve video. Adelante, Wences, por favor. Mis muy queridos amigos de toda Venezuela, en Venezuela y en el exterior. Empezando este 2023, realmente lo siento con el corazón pesado por algunas de las cosas que me voy a permitir expresarles a ustedes, un poco pensando en voz alta, sobre todo viendo los acontecimientos de los últimos meses del año pasado, en el cual colapsaron para mí en gran parte de las esperanzas creadas por una ilusión de lo que pensábamos y creíamos, que la lucha por Venezuela era una lucha por la libertad del país. Ahora hemos visto que después del famoso proceso de fin de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, lo que hubo fue reparto de los recursos disponibles del Tesoro Nacional en el exterior para acomodar a compañeros de partido, activistas y todos los funcionarios que utilizaron al gobierno interino como un medio de subsistencia y algunos como un medio de enriquecimiento. Terrible realidad. Nos podemos pensar que los diputados tenían un salario de $5.000 mensuales. Es evidente que para lo único que sirvió el gobierno de transición fue para ayudarse a sí mismo. Y hoy veo a Guaidó lanzándose como candidato. Y lo otro fue utilizar los recursos que tenía en su mano el interinato para armar una candidatura de Guaidó. No sé para qué, pero en fin, una candidatura. Cuando él debió ser el primero en denunciar que no se podían utilizar recursos para construir una candidatura de una elección realmente para mí muy poco posible. Pero, ¿por qué tengo el corazón pesado? Porque yo hace ya 9 años que no puedo entrar a mi país. Algunos no saben que tengo una orden de detención y seguramente pensarán que son por otras consideraciones. El precio de mi salida no es normal. Yo perdí gran parte de mi patrimonio, el saqueo de nuestra finca. He visto durante estos años el fraccionamiento incluso de mi propia familia, el tener que vivir en el exterior. Y después de haber hablado, denunciado, cooperado en tantas reuniones mundiales buscando la libertad, estoy llegando a una conclusión terrible, que en el fondo yo pensaba que todo esto era para abonar el camino a la libertad en mi país, de lo que llamo la familia extendida de los venezolanos. No, resulta que era para beneficiar a López, a Borges, a Ramos, a Guaidó y tantos otros que nos acompañaron, pero no era para rescatar a Venezuela. Y me puedo pensar, todos estos sacrificios que hemos hecho muchísimos venezolanos durante tantos años, no era para beneficiar a estos caballeros, no, era para rescatar la libertad en Venezuela. Hoy incluso veo que hasta los que ayudan no son reconocidos. Veo que Guaidó hace un tuit para agradecer al Congreso de los Estados Unidos el apoyo que nos ha dado. Y no veo una carta de Guaidó y del gobierno interino a Donald Trump, que fue el presidente justamente que creó las condiciones y que obligó a que realmente se juramentara Guaidó, por cuyo partido y los demás no querían juramentarlo. Y desde el primer día lo obligaron a autojuramentarse, acabando de ese mismo día lo que se llamaba la unidad en Venezuela. Lo digo con profunda tristeza hoy porque ya no sé qué otras cosas decir en favor de Venezuela, pero la verdad es que luchar por estos personajes, como algunos, como los que he mencionado ahora, realmente
no me atrae para nada y me doy cuenta que todos estos años lo único que ha servido es para ayudar a consolidar a estos personajes dirigentes de franquicias electorales que no sé para qué servirán, pero sí sirven para ellos, que se vienen beneficiando de la esperanza de los venezolanos. Creo que yo no puedo decir más de lo que he dicho en el mundo, no puedo hacer más esfuerzo de lo que vengo haciendo y no creo que sirva de nada seguir denunciando la incompetencia, la opacidad, la corrupción de muchos de estos funcionarios, y sobre todo lo que yo considero un delito de lesa patria, que es el sacrificar la libertad de Venezuela por acomodarse a un régimen. Hasta este momento dejo hoy porque realmente tengo una profunda tristeza de que todo este esfuerzo que he hecho yo y muchos como yo no ha servido sino para hacerle la vida más fácil a todos estos que han utilizado las posiciones para beneficiarse ellos y sus partidos y sus compañeros de torna. Un abrazo. Bueno, y ahora, después de este video, le vamos a dar el derecho de palabra al embajador Arria. Bienvenido, embajador Arria. Mis queridos amigos ausentes, los presentes, eso de que se vayan todos tiene excepciones. Le he dicho al director ejecutivo cuando lo tituló así esta conversación que hiciera excepción, por favor, de los que ven esto en los medios y de los que están presentes. Y sobre todo hoy que he traído a mi hija Karina, que es mi hija mayor, que esté aquí presente. Presidente regalado, mi querida Beatriz, Carlos, Oscar, soy un antiguo miembro de este instituto, cosa que me complace y me honra muchísimo. Como se lo he dicho tantas veces a mi compadre Omar Estacio, que lo he traído también de refuerzo en esta conversación. He dejado en el automóvil 3 páginas que tenía de notas. Tú me has debido, Karina, llamar la atención. Con lo cual es un peligro no para mí, sino un peligro para ustedes, porque cuando se habla sin notas las cosas tienden a alargarse, pero yo procuraré que así no sea. Cuando yo estaba volviendo a ver, yo no había visto más ese video mío, eso fue hace como 10 días, y creo que es la razón por la que Carlos me invitó, porque él dijo, yo creo que lo que tú estás diciendo allí es que se vayan todos. Y le dije, sí. Yo en el año 2012, en un acto en el Teatro Chacaito, dije, la situación en Venezuela está llegando a un punto en que el país le va a decir a ustedes, le va a decir a los políticos, váyanse todos. Y yo creo que a ese es el nivel en el cual hemos llegado. Y tal vez algunas explicaciones que desde el año 1999 la dirigencia política en Venezuela no ha cambiado. Ha sido tan estable como la dictadura de Chávez y de Maduro. Porque los propios dirigentes de los partidos no se renuevan, siguen siendo los mismos. O sea, las dictaduras han sido en lo que llaman la oposición y no solamente entre Chávez y Maduro. O sea, y yo pensé, Carlos, hoy, en que yo no voy a hablar de los problemas que tiene Venezuela, que son tan conocidos y sufridos por nuestros compatriotas y por los que nos quieren en el mundo, sino tal vez hacer un pequeño ejercicio de memoria, porque si no hacemos memoria de ciertas cosas no podemos planear lo que puede venir hacia adelante. Yo diría que el único valor que tienen mis palabras es que yo no aspiro a nada. Ya he aspirado suficiente en mi vida y he tenido la suerte y el privilegio de ocupar todos los cargos posibles en mi país, menos el de presidente, pero Beatriz, como te recuerdas, traté. Son de una persona absolutamente independiente y lo hago con un amor inmenso por mi país y por mi gente y nunca he dejado de hacerlo en todos estos años. Yo creo que el drama de Venezuela comienza cuando ajusticiaron al presidente Carlos Andrés Pérez. ¿Y quiénes lo ajusticiaron? Los partidos, fundamentalmente. Incluso su propio partido. A un país que estaba en ese momento creciendo al 9%, en un plan de reformación convertido en una pieza admirable del concierto internacional. Yo me recuerdo porque yo estaba en el Consejo de Seguridad y Beatriz estaba con el presidente Pérez en Davos. Era la estrella, porque Venezuela era la estrella. 3 días antes, en el Consejo de Seguridad estaba
También el presidente Pérez reunido con los otros 14 jefes de Estado del Consejo de Seguridad. Y era para mí un orgullo que me desbordaba de que nosotros éramos iguales a cualquier país del mundo importante, porque estábamos creciendo, porque vivíamos en libertad, porque abrazamos las mejores causas de la humanidad. Ese país lo truncaron, y fundamentalmente sus propios partidos incluso, y luego hasta un expresidente, Caldera, que conspiraron todos para ver cómo detenían a este hombre, porque había logrado por segunda vez ser presidente de Venezuela. Yo le decía a los jóvenes cuando hablaba en las universidades en Venezuela, el golpe no fue a Carlos Andrés Pérez, fue a ustedes, fue a los jóvenes venezolanos, porque lo que se estaba construyendo era algo para el futuro de Venezuela, con el equipo de gobierno más joven que ha tenido el gobierno de Venezuela en toda su historia. Ahí comienza con el ajusticiamiento del presidente Pérez. En el 98, y recuento esto para luego poder hacer un par de conclusiones, en el 98 viene Hugo Chávez, un hombre que era ya, había matado gente en un golpe, era conocido por estas muertes. ¿Y qué hacen los partidos políticos? Para no buscar a un candidato de unidad y que no fuese Enrique Salas, por ejemplo, presidente, se presentan 4 o 5 candidatos. Le regalan la presidencia de la República a Chávez, porque es así de sencillo. Luego viene todo un proceso, que me voy a adelantar un poco, al 2015. El 2015 fue un año grandioso para nosotros los venezolanos en la oposición. ¿Qué pasó allí? Hubo una elección para el Congreso Nacional y sacamos 2/3 partes de los votos. Algo realmente increíble. Es el momento de mayor unidad que ha tenido Venezuela seguramente alguna vez. Era una tarjeta que se llamaba MUD, tarjeta de la unidad. Yo voté por esa tarjeta y 2/3 partes de los venezolanos votamos por algo que se llamaba la unidad. ¿Qué pasó al día siguiente? Los partidos políticos agarraron una tijera y picaron la tarjeta y se dividieron de 20 para ti, 30 para ti, 40, y acabaron con la unidad el día que hayamos tenido la mayor unidad. De ahí en adelante ha venido lo que yo llamo, y ahora podemos conversar sobre eso, yo llamo que Venezuela ha caído en manos de franquiciadores. ¿Qué son los franquiciadores? Los que tienen franquicias de las marcas políticas en Venezuela. Pero todos sabemos que los que operan franquicias compiten. McDonald's no ayuda a Burger King, sino por lo contrario, se tratan de matar a ver quién toma más del mercado, porque esa es la labor de competencia pero ninguno está pensando en el país, están pensando en sus propios intereses. Y eso ha significado que nosotros no hemos tenido una oposición, sino que hemos tenido, y lo he dicho muchas veces, son posiciones. Y las posiciones sumadas a esto, acumuladas, no reflejan el interés nacional. Son las de y estas franquicias, desgraciadamente, ya no son las franquicias de hace 25 o 30 años, sino que son franquicias devaluadas, desmerecidas, no representativas, y que por supuesto no representan al país. Y esto hace que sean el futuro de Venezuela haya estado en manos de esta franquicia. Hoy en día vemos como, por ejemplo, la semana pasada, a un señor que se llama Juan Guaidó, que era realmente el venezolano más conocido en el mundo. ¿Y por qué era así? Bueno, porque la campaña que hicieron los Estados Unidos, y en esto hay que reconocerlo, fue el señor Trump. Yo no quiero utilizar la palabra que obligó, digamos que convenció a 60 países que apoyaran el proceso de transición de Venezuela y que reconocieran a Juan Guaidó como presidente interino. ¿Quiénes no lo reconocieron? Los partidos políticos de la Asamblea. Lo obligaron a autojuramentarse. Cuando yo lo cuento, parece increíble. 60 países del mundo. Guaidó lo lleva a Trump al Congreso de los Estados Unidos, lo aplauden de pie durante minutos. ¿Y qué hacen sus compañeros en Venezuela, otros partidos? No lo juramentan, lo obligan a autojuramentarse, con lo cual lo convirtieron en un minusválido empezando el gobierno. ¿Y qué hicieron? Crearon algo que no está en nuestra Constitución, era un gobierno parlamentario. Los diputados se convirtieron en el Ejecutivo Nacional, realmente algo inconcebible. ¿Qué ha venido pasando ahora que sacan a Guaidó? ¿Y por quién, por cierto? ¿Por quién sustituyen a Guaidó?
como todo esto ha sido, lo han hecho corriendo, estos propios diputados se han convertido en el gobierno. Nombraron a una doctora, una señora que vive en Valencia, de España, que cuida a una señora como oficio, la armaron presidenta. O sea, algo que sacaron de la manga a última hora en un ejercicio vergonzoso. Entonces, la dirigencia venezolana piensa que en el mundo no los observan. Yo la semana pasada hablaba con un grupo de embajadores de las Naciones Unidas. Me decían, dime una cosa, Diego. Tú te la pasas diciendo que Venezuela es una narcotiranía militarizada, un régimen dictatorial. ¿Y cómo es eso que tienen 20 candidatos para presidente? ¿Y cómo es eso que van a hacer primarias para unas elecciones el 24? ¿Y cómo es eso que se la pasan discutiendo sobre problemas constitucionales? Que si en un país, en una dictadura no puede haber una constitución. En Venezuela ha llegado un momento en que las discusiones de la Constitución nos impidieron, por ejemplo, en el momento de lo que llamaron el golpe de Carmona, no haber salido de Chávez hace 20 años, porque hubo una exquisitez jurídica. No, esto es una violación a la Constitución. Esto debió hacerse cuando Chávez había agarrado a la Constitución y la estaba pisando. O sea, ha habido un proceso de desconocimiento de nuestra realidad y unas interpretaciones a veces, para mí, inconcebibles. ¿Y qué está pasando ahora? En ese proceso de observación, la comunidad internacional, que nos había aprobado de tal manera, no nos ha abandonado. Nosotros hemos abandonado a la comunidad internacional. ¿Y cómo? ¿Por qué digo que le hemos abandonado? Por el comportamiento. No puede ser que si nosotros tenemos un gobierno interino, con el señor Guaidó, que era el más conocido de los venezolanos en el mundo, de la noche a la mañana, lo saquen, realmente porque lo sacaron. Yo no sé si era bueno o malo, yo creo que realmente deja mucho que desear, y sobre todo él mismo dejó que lo secuestraran compañeros de su propio partido, entre ellos Leopoldo López, que era para mí realmente el que ejercía el poder, y Guaidó era un poco su secretario ejecutivo. Pero en el enfrentamiento a voluntad popular se ha creado este problema. Para los que no son venezolanos, los causantes principales en el fondo, de los principales causantes de lo que está ocurriendo en Venezuela, son 3 o 4 muchachos del este de Caracas, familias acomodadas: Leopoldo López, Julio Borges, Enrique Capriles, que formaban parte de un mismo grupo político que se llama Primero Justicia. El pleito entre ellos mismos ha cundido y es la que ha generado todo este enfrentamiento político. Parece mentira que estos mismos 3 hayan creado semejante problema. Entonces, cuando yo digo que la comunidad internacional los observa, yo he estado viendo las declaraciones que hace Capriles sobre López, López sobre Capriles, Ramos sobre el otro, y es realmente vergonzoso, porque es vergonzoso no solo por lo que se dicen, sino vergonzoso porque el tema de la unidad no existe. Hablar ahorita de unidad en Venezuela es un ejercicio realmente cuesta arriba. Incluso el propio Guaidó, para mí, cometió el grave error de lanzarse incluso hasta como candidato a presidente, cuando su rol era, en un momento de transición, de asegurarse de que podía tratar de armar la unidad, no de precipitarse y usar recursos para lanzar su propia candidatura. Ha heredado los vicios de los viejos partidos políticos venezolanos, que con todos sus efectos, los viejos partidos venezolanos de la época eran mucho más competentes. Porque hoy hablaba yo con un gran amigo mío, Asdrúbal Aguiar, y él me decía un símil, me decía: recuérdate, Diego, que esta nueva generación de venezolanos no se formaron con mentores al lado de ellos. Nosotros nos formamos viendo gente mucho más importante, de más peso en el país, y que fue influyendo en los valores que cada quien de nosotros iba desarrollando o teniendo. Estos no, y realmente ha pasado a ser un proceso en el cual fueron desbordados totalmente por la realidad y desbordados por la ambición. No todos, por supuesto, pero ahora, ¿a qué estamos enfrentados ahora? Si nosotros queremos armar un proceso que nos dé
porque yo sí creo, y si no, no estaría aquí, de que nosotros saldremos de esto de una manera. Al régimen no se le puede decir que se vayan todos, porque al régimen hay que votarlo, no hay que pedirle que se vayan. El que hay que pedirle que se vayan son una dirigencia política que realmente no es capaz de inspirar a la sociedad venezolana. ¿Por qué? Por su opacidad, por su falta de competencia. Y una sociedad que no es inspirada no se activa. Y una sociedad no activada jamás saldrá de esto. Yo creo, queridos amigos, que el día, mientras que los venezolanos no decidamos qué precio estamos dispuestos a pagar por tener la libertad, no saldremos de esto. Pero ese es un precio, no es gratuito esta salida, pero tienen que estar convencidos de que están dispuestos a hacerlo. Hablarle a la gente que está pasando más problemas en Venezuela del rescate de la libertad es un poco casi como perder el tiempo, porque la presión de las necesidades diarias de los venezolanos son tan grandes que hablarles de constitución, hablarles de libertad, la gente quiere saber cómo hace para comprar queso, pan, leche, o sea, son necesidades muy básicas. Entonces es muy difícil poder hacer una conexión real con el pueblo venezolano que no esté basado en cuestiones que algunos considerarán sin trascendencia, pero que para el 90% del pueblo venezolano es fundamental, y que sin eso no habrá una manera de poderlos activar y aglutinar. Yo siempre decía antes, cuando hablaba, y perdón, me voy a interrumpir a mí mismo, como decía Churchill, para mí, yo hablé durante muchos años, cuando manejaba el turismo en Venezuela, por ejemplo, como ministro de Turismo, para mí era una maravilla hablar permanentemente, porque hablaba de las cosas más hermosas de Venezuela, hablaba de un país maravilloso, y me da un gran placer hablar de mi país. Cuando estaba en las Naciones Unidas, porque defendíamos las mejores causas de la humanidad. Pero venir ahora a hablar de Venezuela es algo, les confieso, que me produce un profundo dolor. No me da ninguna satisfacción, ni me hace sentir ninguna alegría. Porque ver, hoy decía yo en el almuerzo, le decía al hijo de un amigo mío, que tiene 30 y tantos años, poco casi como mi hija Karina, y le decía, ¿tú sabes cómo era tu país en el año 56? ¿No? Nosotros éramos 9 millones de personas. Éramos el primer país exportador de petróleo del mundo, el primero. Éramos el país cuya tasa de crecimiento económico más acelerado del mundo. Teníamos 0 deuda nacional e internacional. Éramos el principal consumidor per cápita de las exportaciones de los Estados Unidos. Vivíamos en paz. Esa era la Venezuela. ¿Qué hemos hecho nosotros los venezolanos con esas oportunidades tan extraordinarias? Que yo a menudo digo que a diferencia de muchos otros países, nosotros tuvimos la bendición de que vino de arriba, de Alá, del cielo, del Señor, que nos puso una riqueza que los venezolanos no creamos, que los venezolanos heredamos. Y eso para mí hizo una sociedad en el fondo un poco floja de apartarla, porque es muy distinto a las sociedades que luchan para generar recursos para su desarrollo, que a las sociedades que reciben de la noche a la mañana con unos chorros de petróleo. Siempre decía que los colombianos se levantaban a las 6 de la mañana a recoger café y recogían 3.000 millones al año. Nosotros abríamos unos chorros, ¡boom!, salía el petróleo y recogíamos 30, 40.000 millones. Pero así no se hace necesariamente una sociedad. Yo me voy a detener en este momento para poder tener la oportunidad de oír a Oscar García, que seguramente va a hacer algunos comentarios sobre lo que yo diga, y además no quiero cansar a la audiencia. Y por favor, no se vayan todos, quédense algunos. ¿Me quedo aquí? No, tú quédate ahí, sí, claro, porque tienes que... Bueno, ahora le vamos a dar el derecho de palabra para que presente sus preguntas al doctor Oscar García Mendoza, ex banquero, una de las personas que más ha trabajado por la libertad en Venezuela desde el punto de vista de la creación intelectual y el apoyo a las instituciones que apoyan posiciones libertarias. Buenas tardes. Yo estoy totalmente de acuerdo, como se podrán imaginar, con Diego en todo su planteamiento, en todo lo que ha hecho. Yo me querría ir un poco más atrás, y esta mañana estaba viendo
una carta que le escribió el general Bolívar a Juan José Flores un mes antes de su muerte prácticamente, el 9 de noviembre de 1830. Presidente del Ecuador. Presidente del Ecuador. Sí, ese pueblo está en posesión de la soberanía y hará de ella un saco o un sayo, si mejor le parece. En eso no hay nada determinado aún, porque los pueblos son como los niños, que luego tiran aquello por lo que han llorado. Y en la parte casi final de la carta decía lo siguiente. Usted sabe que yo me han dado 20 años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. La América es ingobernable para nosotros. El que sirve una revolución hará en el mar. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tironeos casi imperceptibles de todos los colores y razas. Devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarnos. Sexo, si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, ese sería el último periodo de América. Es lamentable, pero la situación de los venezolanos es esa. Es lo que nos ha dicho Diego y es lo que estamos planteando y conversando acá. Qué difícil será reconstruir a Venezuela con los venezolanos. No sé qué más preguntarle o qué preguntarle a Diego en esta circunstancia, porque todo lo que he oído y que él nos ha dicho es muy razonable. Y ese camino hacia el futuro que deberíamos tener los venezolanos, ese cambio que deberíamos esperar, yo cada vez lo veo más difícil. Desde hace muchos años veo que todas las circunstancias van complicándose. Me recuerdo cuando estos gobiernos interinos que se instalaron, cuando lo estaba mencionando Diego, había una persona que había que nombrar representante de Venezuela en la ONU, y aquí nombraron a un muchacho comunista. A Diego no lo tomaron en cuenta. O sea que esa circunstancia de las personas son las que hacen o no cambiar las circunstancias. Y lo único deseable, Diego, sería que consiguiéramos una nueva generación, un nuevo liderazgo, una nueva forma de poder ayudar a reencaminar el país, cosa que como yo he pensado de muchas veces, lo veo muy difícil. Quería sin terminar a mencionarles que me compré el libro de Diego, que se llama Guerra y Terrorismo en el Corazón de Europa. Y que es fantástico. La verdad es que es una cuña muy merecida, porque el libro realmente es entretenido y da una gran información, y sobre todo está publicado en un momento magnífico, que es el momento de esta guerra entre Ucrania y Rusia, que tiene mucho parecido a la que hubo en Bosnia y en Serbia. Gracias. Gracias. Baur, ¿usted desea responder o quiere escuchar a todos los foros? Sí. Okay. Bueno, entonces ahora vamos a darle la palabra a doña Sonia Osorio, la presidenta de APEVEX y periodista senior del Miami Herald. Buenas tardes, embajador. Gracias por su disertación. Los venezolanos actualmente están entre la decepción con su liderazgo opositor y a la misma vez oprimidos por el régimen chavista. En un escenario como este hay muy pocas razones para mantener el optimismo, porque como ya todos sabemos, la dirigencia política no pudo o no supo cómo crear las condiciones para forzar los cambios favorables y recuperar la democracia. Los militares fueron comprados, las manifestaciones de los estudiantes y la sociedad civil en general fueron aplastadas. En medio de este escenario hay elementos que se pueda pensar que el país puede lograr tener una liberación y recuperar la democracia. Hola, querida Sonia, tiempo que no te veía.
Yo dije hace rato que si yo no creyera en eso, no vendría ni siquiera a conversar acá. Yo sigo pensando que nosotros recuperaremos el país, pero para eso no basta que lo diga una persona. Para eso es lo que yo decía, que la sociedad venezolana tiene que decidir cuánto está dispuesto a aportar, a hacer, porque los venezolanos les gusta mucho pensar, nos acostumbramos con el petróleo, que el Estado era el rico, entonces tengo que esperar que me da el Estado a mí. Pero la democracia no se reconquista así, porque nadie se la va a regalar. En estos días, los maestros venezolanos le han dado una lección a la clase política en unas manifestaciones populares en toda Venezuela. Y las manifestaciones por dignidad, por hambre, son mucho más profundas que las que son simplemente por razones políticas. Y no van a claudicar los maestros, los educadores, hasta que no encuentren satisfacción. Yo creo que ese tipo de manifestaciones que se van dando en Venezuela, por ejemplo, el día que los empleados públicos se sumen, en el interior de Venezuela los únicos que tienen empleo son los que trabajan en el gobierno. Porque es la única fuente de empleo, porque han acabado con todas las empresas. Pero yo creo, Sonia, que si nosotros nos quedamos solo pensando en la desgracia que tenemos y no pensamos en las cosas buenas que hemos logrado como país en nuestra historia, no vamos a cambiar. Nosotros tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos de que somos venezolanos. No hay un país en América Latina en el cual nosotros, cuando éramos democráticos y libres, no hayamos contribuido a su libertad y al fortalecimiento de sus derechos. No hay ni uno solo que no lo hayamos hecho. Nuestra contribución a la democracia y a la libertad en el mundo ha sido extraordinaria. Oscar me ha hecho el favor de mencionar ese tema de la participación, yo representando, porque era representante de Venezuela, no de Diego Arria, y le dimos al mundo lecciones de comportamiento, de dignidad, de moral, de derechos muy importantes y trascendentes. En eso es que nosotros tenemos que fundamentar el optimismo, la confianza y la motivación de los venezolanos, en que sí somos un gran pueblo cuando decidimos hacer las cosas. Embajador, disculpe, déjeme agregarle algo, pero el régimen de Maduro ha demostrado cómo saber controlar la ciudadanía, los movimientos, las protestas. En medio de esta situación, según su opinión, ¿qué realmente podrían hacer los venezolanos para propiciar ese cambio? Porque realmente es terrible la represión que constantemente lanza el régimen chavista. Nosotros tuvimos algunos años de manifestaciones, el 14 al 16, manifestaciones públicas, yo diría de las más grandes hechas en el mundo. Pasa que a veces se olvida, las manifestaciones más grandes que se han hecho, por lo menos en América Latina, fueron las nuestras. ¿Cuántos jóvenes murieron en Venezuela? ¿Cuánta gente murió buscando la libertad? Sin embargo, curiosamente, la dirigencia política no construyó sobre esas víctimas y esas muertes. En el pasado, los partidos de Acción Democrática convirtieron a sus 4, 5, 10 o 20 que les mataron en héroes nacionales, con toda razón. Nosotros no. Se han ido olvidando de todas estas personas que dieron su vida por Venezuela. Y los que vienen detrás dicen, bueno, si aquellos no lo reconocieron, ¿por qué a mí? La otra cosa es que una parte muy importante de nuestra población joven ha emigrado. Emigrado no por vacaciones, sino emigrado forzado por las condiciones que vive el país. El país ha ido envejeciendo. Y todos aquellos que luchaban en las manifestaciones ya no están en Venezuela. Eso hace mucho más difícil ese proceso. Y al mismo tiempo yo creo, algunos dicen, bueno, que los militares no se movilizan. En la historia de Venezuela los militares están siempre conspirando. Lo que pasa es que algunos se saben, otros no se saben. Hoy me decía Guiar, del año 1912 siempre hay grupos de militares hasta que algún grupo tenga una mayor conciencia o importancia. Yo francamente creo que la única salida en Venezuela va a ser lo que llaman una causa sobrevenida, no anticipada, va a ser accidental, no va a ser porque nos pusimos de acuerdo aquí el doctor Estacio y yo en emprender una lucha, no, va a ser algo que nosotros no lo hemos planeado. Pero lo que tú estás diciendo, yo vi en Kiev, en Ucrania, hace años, vi parte de la Plaza Maidán. Y esta gente, en medio de la nieve, la lluvia, los balazos, se quedaron hasta que sacaron al presidente.
nosotros, y sin embargo, en Venezuela ha sido reprimido de una manera mucho más violenta de lo que fueron los ucranianos. Bueno, 1.000.000 de gracias, Sonia. Ahora vamos a darle el derecho de palabra a nuestro presidente, don Tomás Regalado, para que haga sus preguntas. Yo puedo contestar de allá. No, porque no tienes micrófono. No tiene micrófono. Okay. Querido embajador, yo tengo una inquietud, y una inquietud que es legítima, porque nosotros que no somos venezolanos quizás no tenemos toda la información ni toda la historia de por qué están pasando algunas cosas. Le agradecemos que usted haya dado un panorama histórico, porque lo peor que tenemos nosotros, los que hemos perdido las naciones, yo me he criado en los Estados Unidos, pero a uno le duele Cuba, el lugar donde nació, es la memoria histórica. Y si uno va 63 años atrás, se encuentra exactamente el mismo panorama que usted describió de hace 2 décadas y tanto en Venezuela, cuando las clases vivas de un país más próspero, el segundo país después de Estados Unidos que tuvo televisión, fue Cuba. Pues esas clases vivas llevaron a Fidel Castro al poder y a permitirle que planteara cosas como elecciones, para qué, armas, para qué. Lo que pasa que Fidel Castro mató a la oposición en los paredones y obligó a todo el mundo a escaparse del país, y por lo tanto en Cuba nunca pudo surgir un movimiento estructurado, y es una pena lo que usted nos está diciendo. Pero lo que yo no comprendo como un observador de fuera es cómo se van a hacer unas primarias en Venezuela. ¿Cómo es posible hacer un proceso electoral en un país donde el padrón electoral y la inscripción de los votantes los controla el gobierno dictatorial? Usted ha competido en elecciones, yo he competido en elecciones, y sabemos que la integridad de la boleta es lo más importante en un proceso electoral. Y el temor que yo pienso debemos todos tener es que se produzca una primaria y esa primaria pues ofrezca algún resultado, y eso le dé legitimidad a unas elecciones que sabemos que la oposición no puede ganar, porque simplemente es, como dicen popularmente, de león a mono amarrado. Entonces, quizás usted nos puede ayudar a muchos aquí en Miami a entender cuál es el propósito de esta primaria. Por cierto, Tomás, eso de la integridad del voto, el general Somoza decía que eso no era lo importante era quién lo contaba. Sí, y efectivamente eso lo practica el régimen venezolano. Yo he hablado mucho sobre el tema de las primarias, creo que está casi como un ejercicio de calistenia, porque la verdad que no, primaria en una narcodictadura, es lo que dice Tomás, es darle una apariencia de normalidad al país, de legalidad, que es lo que me decían estos embajadores. ¿Cómo es eso? De que ustedes tienen primarias y tienen 20 candidatos a presidente. Es realmente un espectáculo muy lamentable. Yo creo que, sin embargo, lo van a hacer, Tomás. No sé para qué. Y creo que esto, algunos dicen, no, eso sirve para movilizarnos. No va a servir para movilizarnos, porque no creo que la gente tenga interés en movilizarse con una clase dirigente, como yo les decía hace rato, que están tan aferrados al poder como Maduro y como Chávez. Por ejemplo, el secretario de la Acción Democrática, Ramos Allup, tiene 22 o 23 o 24 años siendo secretario general. Igual es Borges, igual es López, igual es Rosales. Entonces, eso por supuesto hace que nadie, yo creo que no logran de alguna manera activar. Así que tengo la misma opinión, Tomás, que tiene.
Bueno. Bueno, agradeciéndole al embajador Arrias su brillante exposición y sus interesantísimas respuestas a las interrogantes de los panelistas, le vamos a dar el derecho de palabra a nuestro director, Carlos Sánchez Berzaín, quien va a darnos las palabras de cierre. En primer lugar, agradecer la presencia de tan destacada audiencia de los miembros de nuestro directorio, del presidente y del embajador Diego Arria. Agradecer a Diego primero por su valentía, porque ha dicho cosas que todos los venezolanos y todos los latinoamericanos sabemos, pero poca gente se atreve a decir. Por su lucidez y por su claridad. Gracias, Diego. Yo insistí en hacer un coloquio, que es una discusión, una charla, una puesta en consideración de la gente, de elementos de la realidad objetiva, bajo el título de Venezuela que se vayan todos. Y agradezco la generosidad del embajador Arria y del directorio de haber aceptado el título. Y para eso es importante saber de dónde se tienen que ir y quiénes son todos. Se tienen que ir del manejo arbitrario del poder, del manejo de un sistema criminal que bajo la presentación de dictadura en verdad encubre un sistema de crimen organizado, además dependiente, porque Venezuela es la principal colonia de Cuba. Es una cosa que a los venezolanos les cuesta decir. Se trata el tema como si esto fuera un tema venezolano, un tema nacional, un tema de expresión nativa, pero lo que ha pasado con Venezuela es que siendo todo lo que aquí se ha descrito, el país más importante, más desarrollado, más rico, más democrático, el que ha sostenido todas las democracias y ha recibido todos los exilios de las Américas, de América Latina, hoy día es la principal colonia y la plaza fundamental de la dictadura más antigua, que es Cuba. Ha sido reducida a una posición de subordinación, porque la han entregado, porque la han traicionado. O sea, ¿de dónde se tienen que ir? De Venezuela. ¿Y quiénes son todos? Es la segunda pregunta. Además de la dictadura, que no se tiene que ir, hay que irla, como bien se ha explicado aquí. Los que se tienen que ir son los falsos líderes, los impostores, la oposición funcional. Esa oposición funcional que milita en toda América Latina. Y para no hacer escarnio de vergüenza ajena en el tema venezolano, voy a hablar de Bolivia. Bolivia estuvo un paso más adelante que Venezuela, el 2019, que fue el año del optimismo en las Américas. Salió el dictador, pero nunca salió la dictadura. Llegó una presidenta y un gobierno que tenía que ser un gobierno de transición a la democracia, y en verdad fue un gobierno de continuidad. A diferencia de Venezuela, que hizo un gobierno legítimo, ellos tenían el poder real. Tenían el poder sobre todas las instituciones y estaban sentados en la Casa de Gobierno. Pero no hicieron dos cosas que hay que hacer con las dictaduras. No cesaron el sistema dictatorial, se quedaron con el estatuto de la dictadura que llaman Constitución del Estado Plurinacional y no aplicaron el Estado de Derecho y la ley a los criminales de la dictadura, preservando la impunidad. Permitieron que Evo Morales sea llevado en un avión del gobierno mexicano a México, Cuba y después a Argentina, desde donde conspiró, y dieron salvoconductos para mantener la impunidad de todos quienes habían oprimido a Bolivia con casi 14 años de dictadura. Resultado, en menos de un año, repitiendo un sistema de elecciones en dictadura, de dictadura electoralista. Esa dictadura que no se había ido repuso un dictador que hoy día navega con bandera de democracia porque dice que ganó una elección
con más del 50% de votos, cuando en verdad repitió el fraude en base a un padrón electoral que tiene aproximadamente un 20 o 25% de fantasmas, con la manipulación del propio régimen y con la misma gente que ahí se había quedado. O sea que hay pecados peores que los venezolanos, solo que se notan menos. El tema es que en Venezuela tuvieron un gobierno legítimo que nunca fue gobierno, porque gobierno quiere decir gobernar, mandar, nunca se organizó un gabinete, porque a Guaidó, que lo obligaron a juramentarse, como se dijo aquí, lo castraron con una cuestión que la impusieron por ley, que se llamó alegóricamente el Estatuto para la Transición a la Democracia en Venezuela, en el que determinaban que el camino a la democracia era primero establecer la salida del dictador, después de que salga el dictador un gobierno, y después la transición a la democracia, cuando era exactamente al revés, tenían que hacer gobierno para sacar al dictador. Nunca lo entendieron. Y el señor Guaidó nunca ejerció sus funciones ni de presidente, ni de comandante en jefe, ni de jefe de Estado, ninguna de las atribuciones que tenía. O sea, fue un gobierno de simulación sostenido más por el poder externo que el poder interno, que como Diego bien ha descrito, permitió que muchos individuos, que él ha mencionado con nombre y apellido, arreglen sus posiciones de libertad, de economía y hoy día gocen de la situación de seguir traficando con la política a costa de la libertad, la miseria y el oprobio del pueblo venezolano. O sea, cuando decimos que se vayan todos, son los falsos líderes, es la oposición funcional, que no es oposición, sino que es simulación para permitir que la dictadura siga navegando con bandera de política en vez de ser identificada como una colonia del castrismo de la Cuba dictatorial y como un sistema de crimen organizado transnacional. ¿Por qué se instalan las dictaduras en países como Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua, en su momento en el Ecuador con Correa? Y no se instalan las dictaduras cuando llegan las mismas amenazas en países como el Brasil. Lula estuvo 2 periodos, ahora ha vuelto, medio periodo poco más Rousseff en el Brasil. Estuvo los Kirchner 3 periodos y ahora han vuelto, pero Argentina sigue siendo democrática. Ahí pasaron gobiernos como el de Lugo en Paraguay, el de Mujica, largo gobierno en el Uruguay, pero se mantuvieron los países como democracias y no lograron el castrochavismo con los mismos conceptos, con la misma metodología, con el mismo dueño, Cuba. No lograron convertir esos países en dictadura. ¿Saben por qué? Porque la oposición cumplió su papel. Se instalan las dictaduras en América Latina en los lugares donde las oposiciones se venden, se corrompen. Venezuela, Bolivia, Nicaragua, con nombres y apellidos y con precios y con actos específicos establecidos en la historia. Y a eso acompaña una burguesía que también se entrega porque ama más el dinero que la patria. Los países en los que el empresariado, los países en los que hay burguesía nacional que defienden el concepto de lo nacional no han caído. Sí han caído los países en que falla esa ecuación de la política con los representantes de los sectores productivos. Y lamentablemente esos son los países que hoy día forman parte del consorcio que se conoce como socialismo del siglo XXI o castrochavismo, que bajo liderazgo y propiedad de Cuba están integrados por Venezuela como su plataforma principal, Bolivia y Nicaragua, y que se expanden en países democráticos donde tienen gobiernos como los de Petro en Colombia, Lula en el Brasil, Fernández Kirchner en la Argentina o Boric en Chile, pero que son resistidos por una sociedad, por una institucionalidad y por una oposición que tiene racionalidad. Para terminar, volviendo al tema de Venezuela, yo creo que este análisis descarnado, cruel,
que lo único que hace es, en la boca de una persona del prestigio del embajador Diego Arria, decir lo que otros no pueden o no quieren decir. Es un mensaje de esperanza, porque la resistencia civil en Venezuela está intacta. Hoy día en Venezuela hay más manifestaciones, hay más expresión de rechazo al régimen y a la oposición funcional que en cualquier otro momento. Hoy día hay una implosión de liderazgos, hay nuevos líderes que están todavía seguramente no adecuadamente identificados, y esta situación, el mensaje de Diego Arria de hoy día nos recuerda que el primer paso para ganar, para cambiar, es reconocer la realidad. Y la realidad en Venezuela es que hay un grupo de traidores a la patria, que Diego los ha planteado con nombre y apellido, que harían bien en retirarse antes de que los retiren, que harían bien en optar por encubrir con el manto de la historia la vergüenza que les va a corresponder en el párrafo que les toque de la historia, antes de que el pueblo los junte con el régimen al que sirven bajo esta gran frase que dice que se vayan todos.